Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, Él tendrá memoria de nosotros. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes esta mañana. Una vez más les hemos extrañado. Espero que hayan tenido un buen fin de semana del 4 de julio. Nosotros tuvimos un buen fin de semana como familia, descansando, estando recordando la historia de este país tan hermoso, dándole gracias a Dios, orando por Él, recordando que es Dios quien levanta las naciones, quien las sostiene. Sí, puede haber cambios climáticos, puede haber situaciones, pero la palabra de Dios nos dice que el Señor es quien sostiene a su iglesia, a sus hijos, y estamos dependiendo de Él totalmente. Así es de que te animo esta mañana y este tiempo a que estés orando por las naciones, ¿verdad? Recordando en estos tiempos, recordando que venga un nuevo avivamiento, vidas transformadas, corazones que se conviertan al corazón del Señor una vez más. Y bueno, yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano. Ya estamos aquí, conéctate en todas las redes sociales y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Quiero agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por hacer posible que estos programas pues salgan al aire y vayan hasta lugares que no nos podemos imaginar. Gracias por estar conectado, tú que vas en tu carro, tú que estás en la intimidad de tu hogar, los que nos escuchan a través del app y desde luego todos los que ya están conectados a través del video en vivo en la plataforma Facebook. Bienvenidos a Esenciales. Así es. Y bueno, hemos estado avanzando en esta hermosa carta de Primera de Juan, recordando que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer seamos maduros, completamente preparados para toda buena obra. Y el Señor nos llama, pues, en Romanos 12, a transformar nuestro entendimiento, a no conformarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al fin de eso se trata nuestras vidas. Al fin de eso se trata nuestro caminar en Cristo y poder llegar a conocer al Señor y estar en la sintonía correcta, ¿verdad? No estar preocupados. Esta mañana estábamos hablando mi esposa y yo acerca de Nehemías, me comentó, y es cierto, no estar preocupados por las distracciones de Sanbalat o de Satanás, sino enfocarnos en estar construyendo las murallas. ¿Qué son las murallas? Pues esta oportunidad de tener libertad de adoración al Señor, de estar esperando en su regreso, de saber que nosotros tenemos un futuro asegurado en Cristo Jesús. Por más que las cosas se vean difíciles, nuestro Señor gana, nosotros ganamos al final porque Él ganó ya. Así es de que te animo a que estés poniendo tu mirada en la Escritura. Y estamos en Primera de Juan, hablando, Juan nos habla como un padre, hablándole a sus hijos directamente, pero a la misma vez hablándoles con amor, ¿no? Yo siempre menciono esto, ¿cómo le hablarías tú a tu hijo, verdad? Si está caminando hacia donde no debe, pues le hablas directamente y le dices, hijo, esto es así, ¿no? Y al mismo tiempo lo balanceas, ¿verdad? Le dices, hijo, te amo, sí, te estoy hablando fuerte, pero lo hago porque te amo, porque no quiero que te pierdas, ¿sí? Y eso es lo que Juan está haciendo, hablándole a la iglesia de el último siglo. Imagínate, ya el primer siglo, al final del siglo está Juan escribiendo estas cartas a sus hijitos, a una iglesia permisiva, tolerante, una iglesia que había quitado la autoridad bíblica y había puesto la autoridad humana, que es el problema que estamos viendo hoy, ¿no? Una iglesia en general yéndose tras Baal, no una iglesia que está adorando al Señor, buscando pues las cosas que este mundo busca, y cuando nosotros debemos buscar lo que dice la palabra de Dios, la autoridad bíblica. Y tenemos a este Juan recordándonos, ¿verdad? Recordándonos qué es conocer a Dios,
qué es tener comunión con Dios, quién es Dios, y en palabras tan sencillas pero tan fuertes, ¿no? Diciéndonos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El que dice que le ama, pues debe andar como él anduvo, debe guardar sus mandamientos, y sus mandamientos pues son amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, y a mi prójimo como a mí mismo, como mi conducta tiene absolutamente todo que ver con mi fe, ¿verdad? No puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano, no puedo decir que ando en luz si ando en tinieblas. Y Juan me dice eso, ¿no? En todo momento casi lo dice de diferente manera, pero así como Santiago dice, muéstrame tu fe, muéstrame las obras de tu fe para saber que tu fe está viva, ¿no? Y Juan nos está explicando estas cosas tan preciosas. Y hemos llegado al capítulo 2, donde Juan hace una transición. En esta transición Juan comienza a hacer como un descanso. Como te digo, al principio está hablándonos muy fuerte. Hijo, esto, por favor, despierta, no digas esto, porque si lo estás diciendo y pasa esto, mientes y haces mentiroso al Señor. Pero de pronto como que hace este paro y nos comienza a decir quiénes somos. Nos comienza a decir dónde estamos, por qué, recordándonos, ¿verdad, hijitos? No se olviden de esto, hijitos, por favor. Y nos habla de un tema muy importante que yo hablé este domingo acerca de lo que es la madurez espiritual. Qué importante es tener esta madurez espiritual en el Señor y crecer, ¿no? Y es algo que debemos de entender, cómo Dios espera que crezcamos, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que no es algo automático, que se requiere primeramente un nuevo nacimiento, perseverancia, disciplina, decisión, integridad, honestidad. Y nos enseña Juan este crecimiento en 3 etapas, 3 niveles de madurez, ¿verdad? En la cual un creyente debe avanzar. Se refiere a los niños en la fe, a los jóvenes en la fe y a los padres espirituales. Muy importante. ¿Qué tan importante será el desarrollo en nuestras vidas? Híjole, es vital, porque imagínate un niño que nace y no crece, o sea, que se queda bebé todo el tiempo. Muchas mamás dirían, ya cuando tienes hijos grandes, sí, que se queda bebé todo el tiempo. Pero no, es anormal, ¿no? O sea, un ser humano nace, crece, se desarrolla, llega a su etapa de niñez, después adolescencia, la etapa de ser adulto, y después viene la madurez, ¿no? Así es, y yo lo que me puedo dar cuenta es cómo, pues, por ejemplo, hay este récord Guinness del ser humano del niño o del hombre más pequeño del También, mundo, ¿no? Uh-huh. Que aparentemente dirías, se quedó como niño. No, es un adulto, pero tiene muchos problemas en su salud. Claro. Es algo anormal, algo que no le permite, pues, no le permitió el desarrollo completo, ¿no? Cuando tú siembras una semilla de un árbol frutal, no esperas que se quede como semilla o como una plantita, ¿no? Se espera que crezca hasta que dé fruto. Un cachorrito igual, lo mismo en la vida física de una persona, ¿no? Se espera que saludablemente, siendo alimentado, instruido, se desarrolle hasta llegar a ser, pues, un adulto responsable, que sea una bendición para la sociedad, que conforme familias piadosas y que también, ¿verdad?, se reproduzca y sus hijos también lo lleven hacia allá. Entonces es algo muy importante esta cuestión y poder llevar a cabo este crecimiento y verlo en nuestras vidas. Sí, de forma espiritual, ¿verdad? De forma espiritual es importante que podamos seguir este crecimiento y que podamos verlo. Así es. Entonces, ¿cómo podemos ver y saber que estamos creciendo? ¿Cómo podríamos saber qué tanto hemos madurado? Así es, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿no? ¿Cuáles son las causas de que alguien no crezca? Bueno, puede ser desnutrición, ¿verdad? En una vida física hablando, enfermedad, defectos de nacimiento, negligencia, por lo mismo, ¿verdad? La desnutrición. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado nunca es bueno, ¿no? Y en el área espiritual tenemos que comenzar diciendo esto, que es muy importante que los resultados cuando nosotros no crecemos espiritualmente son aún peores que en el estado físico, porque estamos hablando de algo eterno. Claro. Así es. Entonces, bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte, no te vayas. Estás en Esenciales. Este es el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, seguimos avanzando en este tema tan importante para nuestras vidas. Dios está esperando de nosotros
que crezcamos. Nosotros deberíamos estar esperando ver crecimiento espiritual, porque si no las consecuencias pueden ser desastrosas, ¿no? Me hablabas de una muchacha. Sí, en el Holocausto hay imágenes muy dramáticas con respecto a esto, ¿no? Los dejaron de alimentar a las personas que estaban en los campos de concentración, y vemos imágenes de niños y de personas en un estado pues muy terrible, ¿no? Porque los niños no se pueden sostener en pie a causa de la desnutrición tan grande que estaban experimentando. Muchos ancianos, muchos adultos están literalmente en los huesos en esas imágenes, y es a causa de que los dejaron de alimentar. Así es, esas son las causas que podemos tener al no crecer. Y bueno, Dios quiere que crezcamos por diferentes cosas. En primer lugar, ¿cómo puedes disfrutar una vida sin salud, verdad? Sin estarte, o disfrutar al máximo una vida así. Otra cuestión por la cual es necesaria el desarrollo, también es para poder disfrutar y entender quién eres. Yo pongo el ejemplo de un bebé puede nacer en la familia más importante y acaudalada que existe en la tierra, pero siendo un bebé, siendo un niño, no se da cuenta, ni entiende quién es, ni entiende pues que quizás su herencia o las cosas que él tiene a su disposición son ilimitadas, ¿verdad? Hablando físicamente. De la misma manera es espiritual. Dice la Biblia que somos herederos juntamente con Cristo, hijos de Dios, ¿no? Y muchas veces no entendemos que realmente la riqueza que tenemos en el Señor, y es una riqueza espiritual, una riqueza eterna, ¿no? Y una herencia pues mucho mayor. Imagínate, Dios es el creador del cielo y la tierra, el dueño de todo lo que existe, ¿no? Obviamente no hablamos de una cuestión de tu mejor vida ahora o de cuestiones materiales, sino de algo superior que supera pues todo lo que vemos. Todo lo que vemos tiene un fin, es temporal. Por más hermoso que sea un auto, a los 10 años está listo para destruirse, ¿no? Una persona, por más bonita que se vea en su plenitud, de pronto cuando cumpla 80 años ya no hay nada de eso. Todo lo que ves es temporal, pero lo que Dios nos ofrece es eterno. Y muchas veces por nuestra inmadurez no entendemos lo que tenemos en Cristo Jesús, y pues andamos buscando cosas que no, como un bebé, ¿no? Cuando anda comiendo basura o cosas por el estilo, no sabe ni qué comer, diferentes cosas. Y esa es la otra causa también, ¿no? Muchas veces un niño está centrado en sí mismo, vive para sí mismo. Eso es lo que es un bebé, un niño, ¿verdad? Solamente está en su egolatría y no alcanza a ver que existe para poder bendecir a otros, ¿no? Y reproducirse ya cuando crece en otras personas y ser una bendición, como lo decía, ¿no? Sí, muchas veces dejamos de ver que realmente somos llamados a la madurez, pero para poder abrir nuestros ojos a cosas más eternas, somos llamados a la madurez para poder tener una relación mucho más estrecha con nuestro Señor, y al mismo tiempo esa madurez y esa relación más estrecha nos hace llenos de gozo y llenos de plenitud. O sea, no es una madurez pues para ser un aburrido o no, al contrario, es para entender más cosas, para disfrutar mucho más de de la esperanza que tenemos de una eternidad, y disfrutar mucho más esta vida a la luz de esa eternidad. Así es. Y bueno, hoy en este tiempo en el que nos tocó vivir, más necesitamos esto, entender nuestro lugar y nuestro papel, si se puede decir así, en esta situación política y social que nos ha tocado vivir, en la cual necesitamos brillar como luminares. Y el Señor nos recuerda que es algo que nosotros debemos buscar, ¿verdad? Si bien el poder de Dios, sin el poder de Dios, sin su gracia es imposible crecer, nosotros estamos llamados a responder, ¿no? Y a diligentemente estar viendo este crecimiento manifestado en nosotros, que es lo que Juan nos está diciendo, y a veces nos equivocamos en eso, ¿no? Filipenses 2, el 13 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Te das cuenta de esto? Sí. Me gusta mucho el equilibrio siempre en la palabra de Dios, en todo. Me gusta mucho cómo dice que mientras yo obedezco, mientras yo decido recibir la palabra de Dios, creerla, mientras yo me ocupo en mi salvación con temor y temblor. ¿Qué significa esto?
es importante mencionarlo siempre. No está diciendo que tengas miedo porque si no pierdes la salvación. No, lo que está diciendo es que Dios ha puesto toda una mesa, ha puesto un cuarto con un arsenal, te ha dado una armadura, te ha dado alimento, todo lo que necesitas, y Dios te está diciendo, por favor, ponte las pilas y comienza a agarrar todos esos recursos que yo te he dado, todo lo que ya tienes en tus manos. Mi gracia está fluyendo hacia ti, pero tú necesitas poner tus ojos, tener ojos para ver, suficientes ojos desarrollados o sentidos espirituales desarrollados para poder ver y comenzar a utilizar todo eso. Y mientras tú te pones las pilas en eso, dice el texto, Dios va a producir en ti dos cosas, tanto el querer como el hacer. O sea, mientras tú estás ocupado haciendo las cosas o valorando las cosas que Dios te está dando, Dios va a producir en ti más amor por la palabra, más amor por la justicia. Y no solo eso, lo que hemos estado viendo en Juan, Él te va a capacitar, Él te va a fortalecer para que llegues a hacer las cosas que Dios te está pidiendo, para que llegues a ser como Él, ¿verdad? Imitador de Dios. Entonces es necesario. Segunda de Pedro 3:18, tenemos otro texto. Sí, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, qué hermoso, ¿verdad? Y es un mandamiento también. Sí, es un mandamiento, es el eslogan que usamos nosotros para el programa de Mujeres Creciendo en Gracia. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos crecer en una relación si no hablamos, si no nos conocemos, si no sabes quién soy, si yo no sé quién eres tú? Es un intercambio muy bonito el que Dios nos ofrece a través de su palabra, porque es ahí donde nosotros podemos crecer en este conocimiento, ¿no? Así es. Y fíjate en qué dos cosas nos dice que crezcamos: en la gracia, claro, y en el conocimiento del Señor, ¿verdad? Y la gracia no es un concepto, la gracia es una experiencia, ¿verdad? Una experiencia con el Señor, de ver manifiesta su aprobación, su bondad, ¿verdad? La influencia divina sobre el corazón de Dios y su reflejo en la vida, ¿verdad? La influencia del Espíritu Santo en mi vida mientras yo voy entendiendo lo que ya dije al principio, ¿verdad? Cuando yo empiezo a entender todo lo que Dios me ha dado, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice Efesios capítulo 1, lo tengo en mis manos y crezco en ello mientras camino, mientras lo pongo por obra. Pero eso es algo necesario. Por eso la clave del cristiano es la perseverancia, perseverar, la diligencia, estar caminando en el Señor, ¿no? Efesios 5 nos repite otra cosa importante. Por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Imagínate, yo cuando leí este texto decía, imiten a Dios. ¡Wow! ¿Verdad? Obviamente sin un nuevo nacimiento, sin estar en Cristo es imposible, pero si estás en Él, estás llamada a eso. Entonces, piensa en esta responsabilidad y en este privilegio tan grande, ¿no? Y nos dice cómo, porque nos dice, vivan una vida llena de amor. Me gusta mucho ese texto, es de mis favoritos, ¿no? Ustedes son sus hijos pequeños, o son hijos de Dios, ¿no? Juan va a decir en el siguiente capítulo, miren cuál amor les ha dado Dios para que sean llamados hijos de Dios. Y entonces nos dice cómo imitarlo, pues como Cristo anduvo, viviendo una vida de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Cristo se sacrificó por nosotros y vivió fue un aroma agradable a Dios, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nosotros estamos llamados a lo mismo. Sí, un aroma acepto. Y nosotros estamos llamados a traer el aroma a Cristo, a tener ese olor a Cristo, a poder en los círculos sociales donde estemos, en el trabajo, en los diferentes ámbitos de la vida, pues estamos llamados a reflejar esto, ¿no? Esta comunión, esta convivencia, este crecimiento en nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso es algo que se ve. ¿Por qué? Porque es sobrenatural, es la gracia en ti, es todo aquello que te hace ser una persona diferente a los ojos de este mundo, diferente a los conceptos que pueda tener este mundo con respecto al carácter de alguien, ¿no? Así es. Y lo que yo puedo ver aquí es que no es algo automático, es algo que yo debo procurar. Y para lo cual Dios me llama a levantarme. Jamás voy a ver madurez en mi vida, ni voy a ver fruto en mi vida si estoy pasivo. El cristianismo no es algo pasivo. Dios no nos llama a ser espectadores,
¿verdad? La iglesia no es un estadio donde yo voy a sentarme a ver cómo estuvo el partido hoy, ¿no? Y me siento como cuando voy a ver béisbol o fútbol americano o soccer. No, eso no es. Dios te llama a ser uno de los jugadores. Dios te llama a estar en la cancha y caminar, ¿verdad? Y eso es parte de lo que es el crecimiento espiritual. Necesitamos entender esa cuestión de parte de nosotros, ¿no? Sí, qué padre es que tú seas parte de los jugadores, que sientas la emoción de meter un gol, que sientas la emoción de estar ahí en ese combate, a diferencia de los que están en la tribuna, ¿no? Puedes ser de los que echan porras o de los que bailan o de los que levantan popones, pero al final no estás siendo parte del equipo y parte de la victoria, de lo que se siente, la victoria de poder estar anotando goles espirituales, de poder estar llegando al corazón de personas, de que una vida cambie a través del Evangelio de Jesucristo, la emoción que es ser un vaso de barro con el contenido del tesoro del Evangelio. Así es, y entonces tenemos que recordar estas cosas. Dios nos llama a la madurez, Dios nos llama al crecimiento, a ser parte activa del cuerpo de Cristo. No somos espectadores, no a ir a una iglesia a ver qué me ofrecen, no a ir a una iglesia a sentirme cómodo nada más, ¿verdad? Y que no me hablen feo, sino voy a la iglesia a crecer, a formar parte del cuerpo de Cristo y, como dice, ser una bendición. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas, estás en Esenciales, en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito. Y ya estamos de regreso acá en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues seguimos avanzando en este tema tan importante, tan necesario, y más en estos escenarios que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Para no ser distraídos. Si tu vida pretendes crecerla en noticieros, en lo que estás viendo, en todo este asunto del coronavirus, ¿verdad? Pues vas a vivir una vida muy estresante y llena de mucho temor. Pero quiero que sepas que el Señor nos ha dejado preciosas y grandísimas promesas para que andemos en ellas. Y estamos orando y bueno, Dios está haciendo cosas maravillosas. Nosotros vivimos de otra manera, dice la Biblia, ¿verdad? Tenemos que estar en sintonía con nuestro Señor. Y eso no se te debe de olvidar. Tenemos que estar en sintonía con las promesas, con los acontecimientos que el Señor tiene en su sola potestad, ¿verdad? El Señor viene muy pronto y el Señor, eso es lo que vemos, las señales, lo que está sucediendo, y tenemos que estar llenos de emoción por un lado y constantemente luchando contra este temor que pueda darnos el vivir estos tiempos que estamos viviendo. Así es de que, pues, para esto necesitamos crecer. Para esto necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Ahora, vamos a ver algunos puntos que yo estuve viendo también este domingo. ¿Qué obtenemos al crecer espiritualmente? Bueno, en primer lugar debemos saber lo que no obtenemos, lo que no es crecimiento espiritual. Claro. ¿Verdad? En primer lugar debo saber que mi crecimiento espiritual no afecta mi posición delante de Dios, ¿verdad? No afecta su amor por mí. Son dos cosas importantes que necesito ver. En primer lugar, mi posición. ¿Por qué no afecta mi posición? No significa que Dios está esperando que yo sea más maduro para que en mi posición delante de Él me ponga en un escalafón más alto y ahora yo tenga más valor delante de Él o delante de la gente, y ahora yo sea el super siervo del Señor, superior a todos los demás. Porque acuérdate que esto es lo que los gnósticos estaban haciendo en el tiempo de Juan, claro, ¿no? Entonces eso es lo primero que tengo que hacer. Mi crecimiento espiritual no va a afectar mi posición delante de Dios. Sí, o sea, el crecimiento espiritual no te da un lugar de privilegio delante de Dios, a los ojos de Dios, en la eternidad. No vas a tener un lugar reservado para los que fueron más maduros, un lugar reservado de privilegio para aquellos que sí crecieron. Claro, lo que sí hay son recompensas. Exactamente, es diferente. Hay recompensas y dice el Señor que el que más fiel sea le va a dar más para poder administrar y diferentes cosas. Pero mi posición delante de Dios sigue siendo la misma. Yo tengo el valor de Cristo, de la sangre de Cristo en mí. Por eso es que yo soy aceptado en Cristo Jesús, no por mi madurez, sino porque soy aceptado a los ojos de Dios por lo que Cristo hizo por mí. En ese sentido, todos tenemos el mismo valor delante de Dios,
¿verdad? Por eso me encanta eso, y eso es algo que nosotros tenemos que recordar constantemente ahora, tanto que se habla pues tan equivocadamente del racismo, ¿verdad? Cómo se han cambiado el mismo lenguaje, ¿no? Llaman odio a algo que no es odio, ¿no? Sencillamente, más bien, perdón que haga el paréntesis, pero no están diciendo, ese es un mensaje de odio, esto es de odio, no es más bien odio que me digas la verdad, odio que haya una autoridad superior que yo no sea Dios, y esa es la cuestión que hay. Y bueno, regresando a este punto, debo de saber eso, ¿no? Cuando yo estoy en el Señor, cuando yo estoy en Él, nada cambia, yo soy igual y tengo el mismo valor que todos los demás. Todos somos creados a la imagen de Dios. Guarda eso en tu corazón. Todos fuimos creados a la imagen de Dios. El color de la piel no implica nada, es mayor melanina, menor melanina, eso es lo que hemos puesto. Las diferencias biológicas en la humanidad, cuando hablas de color o formas de cara, o lo que llama este mundo racismo o raza, porque no existe tal cosa como raza. Bueno, sí existen dos razas, lo que la Biblia sí habla de solamente dos razas, hijos de Dios o hijos de Satanás, dos familias, ¿verdad? Dos familias, pero realmente estamos hablando de etnicidad. Y cuando hablamos de etnicidad, ¿verdad? Estas diferencias que vemos, que alguien que de África se ve diferente a alguien de Asia o alguien de Latinoamérica, son menos del 1%. Por todo lo demás somos una sola raza, somos la raza humana, y no hay un argumento válido. Si bien pues está la maldad del hombre, que han hecho diferentes cosas, pero eso siempre ha sido, desde que Adán y Eva pecaron, desde el primer día que Caín mató a su hermano Abel, todas estas cuestiones que pasaron. Pero esa no es una cuestión de raza, es una cuestión de maldad humana. Pero debes de saber, por eso es que decimos que todas las vidas importan. Todas las vidas importan, y es un argumento falaz hablar del color de la piel como una cuestión de racismo. No existe tal cosa. Somos una sola raza y todos somos hechos a la imagen de Dios y tenemos el mismo valor. Perdón por el paréntesis, pero era necesario hacerlo. Y bueno, cuando tú creces en tu madurez, eso no cambia delante de Dios. Tienes el mismo valor. El valor de un hijo de Dios, el valor de alguien, de la sangre de Jesucristo. Número 2, tampoco varía su amor por ti. Esto es algo que debemos de saber. Muchas veces crecemos en hogares donde se nos condiciona esto, ¿verdad? No solamente en hogares, sino el mundo nos condiciona esto. ¿Quieres algo? Que te cueste. El que quiera azul celeste, que le cueste. Sí. Sin embargo, en el Señor nos damos cuenta que su amor por nosotros no cambia. Dice la Biblia que Él nos amó, Él amó a sus escogidos antes del principio de los tiempos, antes de los siglos. Ya nos había amado. Antes de que hubieras hecho mal o hubieras hecho bien, antes de lo que sea, el Señor ya había decidido amarte, y eso es algo maravilloso. Te da tranquilidad, le da paz a tu corazón y a tu vida el saber que nada de lo que hagas puede cambiar el amor de Dios por ti. Sí, eso es impresionante, que nosotros somos condicionales como seres humanos, pero el amor de Dios es incondicional, es totalmente comprometido. ¿Por qué? Porque Él mandó a su Hijo, ¿no? Mandó a su Hijo. Desde luego que no quiere que nos quedemos así. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de la maldad, nos limpia del pecado. Somos llamados precisamente a este crecimiento y a esta madurez. El amor de Dios no implica que Él acepte tus condiciones de relación. Por el contrario, nosotros tenemos que venir a las condiciones de relación con Dios y a mostrar que esa reconciliación con Dios ha sido verdaderamente ha hecho un antes y un después en nuestras vidas, ha partido nuestra historia, ¿no? Así es, y esto es algo que necesitas entender. No necesitas crecer para que Dios te ame más, no necesitas crecer para ser alguien más importante en el reino, no es así. Eso no cambia en absoluto. Simplemente necesitas crecer para que puedas alcanzar a ver las preciosas privilegios y bendiciones espirituales que Dios te ha dado para que seas parte activa en el cuerpo de Cristo. Entonces, Dios te escogió por gracia. Nada puede separarte de su amor. Ahora, una cosa que también debemos de ver es que lo que no es crecimiento, o cómo yo no obtengo el crecimiento, porque también esto se equivoca. Muchas veces nos equivocamos pensando que así vamos a obtener el crecimiento, ¿no? Entonces, otra cosa importante por la cual no tienes crecimiento es por antigüedad. Claro, sí. No es que digas, bueno, pues yo ya tengo 20 años en Cristo, ya debo ser muy maduro, ¿no?
ya tengo muchos años de cristiano. Acuérdate, hay mucha gente yo conozco gente que tiene 20 años de cristiana, supuestamente de conocer a Cristo, hablas con ella, ¿verdad? Y tiene una boca que no inventes, lo que sea, y te dice, sí, yo conozco al Señor, sí. Yo nací en una iglesia cristiana, y bueno, no se le nota en absoluto, ¿verdad? Soy bautizado, esto y lo otro, o sea, vive como si Dios no existiera. Entonces es muy importante entender eso, que el crecimiento no nos lo da el tiempo, ¿no? Por otro lado, a mí me impresiona ver gente que le cayó el 20 hoy, ¿verdad? De pronto hace Cristo el Señor de su vida y comienzan a ver cambios, pero impresionantes en la vida de la persona, y en menos de un año ves el crecimiento espiritual. Sí, lo ves cómo comienza a correr en el estadio y cómo comienza a creer lo que Dios está hablando en su palabra, a hacerlo parte de su vida, que es algo muy importante, y entonces comienzas a sorprenderte de cuántos cambios operan en la vida de estas personas que de verdad abren sus ojos y se dan cuenta y no quieren regresar ni por poquito a su vida anterior, ¿no? Así es, hay cambios profundos, y bueno, entonces el crecimiento espiritual no lo da el tiempo, no tiene que ver cuánto tiempo si naciste en un hogar cristiano, tiene que ver con tu respuesta a la verdad. Ahorita vamos a ver qué es, ¿verdad? Es algo muy importante. Tampoco, otra cosa importante, crecimiento espiritual no equivale a mucho conocimiento o información. Información, porque pues mucha gente es brillante en cuanto a su manera de retener esta información. Te encuentras con bibliotecas andantes, ¿no? Y que sacan un fascículo y te dicen esto es así, esto es así. Sí, o sea, puedes ser un estudioso de la Biblia muy aplicado, pero puede ser que tu vida, pues en tu vida no se vea tristemente que todo lo que tú dices acerca de la verdad de Dios sea eficaz en tu corazón, en tu familia, en tu andar, ¿no? Así es. Entonces es algo muy importante, ¿verdad? Yo he visto gente que sabe, tiene todas las respuestas, sí, ha oído de todo, pero su vida no cambia. O sea, no hay crecimiento, no hay fruto, no hay asombro por la verdad, no hay un deseo por la iglesia, ¿verdad? Al contrario, es gente que se ha endurecido. Dice la palabra de Dios que la gracia es como el sol que endurece el barro o que derrite la cera. Y muchas veces por una desobediencia continua a la palabra de Dios, estas personas endurecen su corazón y pasa algo muy interesante, se vacunan contra la verdad. Sí, eso es tristísimo. Es algo tan precioso que el crecimiento espiritual, cuando sabes que hay crecimiento espiritual, es que te sigues asombrando de la verdad, verdades del Señor que has escuchado toda tu vida, de pronto las entiendes, el Espíritu Santo te empieza a hablar de diferente manera y te sigues impresionando de la gracia, de la misericordia de Dios, sigues viendo tu naturaleza, ¿verdad? Como dices, no soy digno. Diferentes cosas que pasan en tu vida, pero cuando alguna persona tiene mucha información y se ha vacunado, deja de tener ese sentir, ¿no? Y sí puede decir los versículos, puede decir cosas, puede hablar de doctrinas, pero sin embargo no hay cambio, no hay una transformación. Sí, ayer conversando con una persona me decía eso, me decía, estoy regresando a Navegantes y hoy le estoy tomando otro sabor, hoy en mi vida está tomando otro sentido, estoy entendiendo cosas que en la primera etapa no entendía y se está asombrando de partes de la palabra de Dios, de conceptos que en otro tiempo ya había estudiado, pero que ahora están siendo de otra manera muy eficaces en su vida y en su corazón, ¿no? Así es. Por eso no podemos decir, no, ese discipulado yo ya lo hice, ya lo hice. O sea, no es así, porque si no te sorprende lo que Dios te está diciendo una y otra vez a través de su palabra, pues es que está sucediendo eso, ¿no? Así tu corazón se está endureciendo. Si no afecta tu manera de vivir, si no afecta tu relación con Dios, con tus hermanos. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte. No te vayas, estás en Esenciales, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, esta semana vamos a estar hablando de este tema tan necesario e importante, el poder crecer, el poder desarrollarnos sanamente, saber qué es el crecimiento, cómo Juan nos está diciendo a esto, hijitos en el Espíritu, hijitos en Cristo, jóvenes en Cristo, padres en la fe. Qué importante, ¿verdad? Entonces, hemos estado viendo hasta ahorita
cómo mi posición no cambia porque yo crezca más delante de Dios. El amor de Dios no cambia hacia mí porque yo crezca más, ¿verdad? Ya vimos que la antigüedad no me da crecimiento espiritual. El crecimiento tampoco viene por mucha información, ¿verdad? Ya vimos esto, no puedo tener mucha información bíblica, títulos, teología, pero si no estoy obedeciendo y aplicando la verdad que conozco, solamente estoy endureciendo mi corazón, ¿no? Me estoy vacunando contra la verdad. Otra cosa importante que también, o que tampoco es crecimiento espiritual, es éxito ministerial. Tampoco el éxito ministerial se traduce en crecimiento espiritual. Hay quienes pueden tener un ministerio muy pues exitoso, pero eso no implica que haya una madurez espiritual, ¿no? Claro. Sí, muchas veces vemos pues este éxito ministerial traducido en muchos seguidores, en muchas asistencia, muchas personas, pero bueno, eso no implica que haya crecimiento espiritual. Así es, lo vemos también, hay gente que pueda estar muy involucrada en la iglesia, haciendo muchas cosas, que incluso pueda tener hasta nombramientos, posiciones, pero eso no implica que haya crecimiento espiritual, ¿verdad? Es muy importante ver esto. Algo importante también que no es crecimiento espiritual, no se da por ritos místicos, sí. No se da por una cuestión emocional, ¿verdad? Porque a veces pensamos esto, ¿no? Pues es que yo ya fui a tal parte y recibí tal impartición y ahora pues siento que ya crecí, lo siento, ¿no? O tuve muchos dones, muchas lenguas habitan en mí, es más, hasta yo clarito sentí o yo vi, ¿verdad? Oré por una persona y se sanó, entonces debo ser más, ya debo ser más maduro espiritual. Maduro. Es muy importante que recordemos, por ejemplo, a los corintios, ¿no? Claro. Nosotros creemos profundamente los dones del Espíritu son para hoy, pero los dones del Espíritu no son un indicador de madurez espiritual, para nada. Esos son dados por gracia, son herramientas que Dios nos da para ponerlos al servicio de nuestros hermanos en Cristo, para compartir el Evangelio. Pero sin embargo, por ejemplo, Pablo, ¿cómo se refiere a los corintios? Niños en Cristo, carnales, ¿verdad? Y al principio les dice, ustedes fueron sumamente enriquecidos y tienen todos los dones, no les falta ninguno. Pero sin embargo, eran niños en Cristo, inmaduros, carnales pues llenos de divisiones, de contiendas, de celos. Y Pablo se da la tarea de decirles, ¿saben una cosa? Necesitan crecer. Sí, así es. Entonces necesitamos saber pues lo que no es crecer para poder identificar lo que sí es crecer y cómo comenzamos esta etapa de crecimiento. Es por eso que Juan comienza a escribirle a los jóvenes, comienza a escribirle a los padres, ¿verdad? Y vamos a encontrar también que dice aquí en Primera de Juan capítulo 2, que es en donde tú estás el domingo, les escribo a ustedes, hijitos, primeramente, después padres y después otra vez dice a los hijitos. Entonces tenemos que entender muy bien a qué se refiere, por qué les escribe, precisamente por eso, porque les está haciendo un llamado a lo que sí es madurar y un llamado a lo que no es madurar. Así es, un llamado a lo que es amar a Dios, a lo que es amar a mi prójimo, lo que es andar en luz, lo que es andar en la justicia, lo que es amar la verdad y aborrecer la mentira. Y bueno, pues vamos a estar hablando de esto esta semana. Yo quiero hacer una oración, ya se nos fue el tiempo, y orar por ti, orar para que el Señor como iglesia nos levante. Estamos en estos últimos tiempos, nosotros ahora sí podría decir que somos la resistencia, esta última parte donde el Señor viene. La iglesia en muchas áreas, desafortunadamente, tristemente, ha cerrado la palabra de Dios, sí. Y a nosotros nos toca, y eso es lo que nosotros vamos a hacer hasta que el Señor venga, levantar la palabra de Dios, levantar la verdad y ser sal y luz, ¿verdad? Poniendo a Cristo como la cabeza. Acuérdate, la autoridad no es la cultura, la autoridad no es la sabiduría pública de donde digan, pues si hay 1 millón de likes, eso debe ser verdad. No es así. Dios sigue siendo la autoridad, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros
todo servidor de Cristo estamos llamados a voltear hacia allá y a sujetar nuestro corazón, a doblar nuestro cuello delante del único que es digno de alabanza, gloria, obediencia, al que tenemos que ver para ver hacia dónde Él quiere llevar a su iglesia, hacia dónde quiere llevar tu vida. Necesitas levantar tus ojos al Señor, necesitas confiar en Él, necesitas abrir tu Biblia y saber que es Dios, Él es el único veraz y todo hombre es mentiroso. En montones de textos la Biblia nos dice, sabes que 2/3 partes de la Biblia es profecía y toda ella se ha cumplido, casi el 50% o más del 50% de las profecías que están en la Biblia se han cumplido. ¿Esto qué significa? Que la palabra de Dios es verdad. Pon tus ojos en el Señor, pon tus ojos en la palabra de Dios y escucha al que sí tiene la razón. En otros salmos y en muchos textos nos habla del juicio a las naciones. Estaba leyendo esta mañana un salmo donde decía, Señor, que conozcan que son hombres, que las naciones conozcan que son hombres. El hombre se ha levantado, se ha erguido en su rebelión contra Dios y piensa que es Dios, pero no lo es. ¿Verdad? Habla de calentamiento global o de cambio climático como si él tuviera verdaderamente el poder de cambiar, de poder sostener estas cosas. No, hay un solo Dios y un solo creador. La religión de nuestros tiempos es el ateísmo, el naturalismo, ¿verdad? Todas estas cosas de pensar que yo soy Dios y que no existe, o si está Dios, quién sabe dónde está. No, Dios está completamente con nosotros, está enfocado en nuestras vidas y Él es el juez, el creador de todas las cosas, y necesitas estar listo para cuando ese juez te llame o venga y haga juicio en lo que es suyo, porque todo le pertenece. Y bueno, la Biblia dice que todos hemos pecado, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos perdón de pecados, necesitamos reconciliación con Dios. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios, ¿verdad? Como si Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros, la iglesia. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en Él. ¿Qué significa esto? Todos tenemos un problema con Dios y necesitamos arreglarlo en Cristo Jesús, y eso es lo primero y lo más importante que necesitas, haber hecho las paces con Dios, haberle entregado tu vida. Así es de que te animo en este día a que le hagas el Señor de tu vida, reconozcas tu maldad, le des la espalda y comiences a caminar con Él para que Él te pueda dar luz y comiences a tener este crecimiento. Vamos a orar. Y Señor, te damos gracias en este día, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ir caminando a lo largo de este día, Señor, y poder de esta semana, Señor, y poder entender, Señor, a qué nos has llamado, para que podamos vislumbrar, valorar tu amor, Señor, toda bendición espiritual que nos has entregado, Señor. Te pido por tu iglesia, Padre, te pido por este país, por el país, los países representados, Señor, de los que estamos aquí, Señor. Es Sudamérica, Centro, Caribe, Señor. Señor, tú eres el Dios, tú eres el Rey, el Juez, el dueño de todas las cosas, y nos has amado, Señor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Y recibe esta oración, Señor, y tú ora al Señor y hazle Señor de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberte conectado con nosotros. Damos gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano. Omega Insurance, su nueva ubicación, 1285 de Gedwell Road, y en su antigua ubicación 673 de Avon Road. Aquí, cualquier necesidad de seguro puedes acercarte. Y bueno, nosotros somos Chuy Rocío Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano. Te agradecemos que estés con nosotros en Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.